Dios les bendiga. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Tierra Fértil. Soy Mirko Guarachi y junto a mi esposa Helen López pastoreamos esta iglesia. Contamos con la cobertura del Ministerio Olivos Verdes Internacional, cuya sede es en Costa Rica y es presidida por el apóstol Jorge Luis Soto. Los invitamos a que nos acompañen en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para compartir la palabra de Dios. Gracias. Dios les bendiga. Nuevamente estamos juntos por la bondad del Señor. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a hablar sobre la paciencia, desde lo que nos enseña el apóstol Santiago. La paciencia es muy necesaria para nuestra vida. Necesitamos paciencia con la familia, paciencia con las personas que trabajan con nosotros, paciencia con el prójimo, paciencia para recibir la bendición de Dios. Necesitamos paciencia para poder conquistar. Necesitamos paciencia para poder pasar la tribulación, la prueba. Necesitamos paciencia para levantarnos de la derrota. Necesitamos paciencia para conquistar. Qué importante es tener paciencia. Por eso el día de hoy vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 10. Vamos a la versión Reina Valera. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amén. Ahora quiero que leamos en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Y ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cuando leemos del versículo 7 al 10 aquí en el capítulo 5 de Santiago, vamos a ver 5 puntos. Número 1, una exhortación a tener paciencia. Número 2, una comparación de tener paciencia como el labrador. Número 3, nos anima a esperar la venida del Señor. Número 4, una exhortación a no quejarnos unos con otros. Y número 5, a ver el ejemplo de paciencia de los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que vivieron ellos. Hoy vamos a ver el versículo 7, la primera parte, la paciencia. Dice la primera parte: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí Santiago nos dice que tengamos paciencia. Pregunta: ¿cuánto de paciencia nos dice que tengamos? ¿Poca o muchísima? Dice hasta la venida del Señor. Ya en esa época decían: el Señor viene pronto. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, Santiago nos dice que tengamos una paciencia grande. Todo hijo de Dios necesita tener paciencia. Lucas capítulo 21, versículo 19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Ahora, es necesario la paciencia para estar en armonía
con Dios Todopoderoso. La paciencia, definición de paciencia. El diccionario dice: paciencia es la capacidad de tolerar y sufrir adversidades, problemas, molestias, ofensas, sin quejarse ni rebelarse. El diccionario bíblico nos enseña que la paciencia es la habilidad de pasar pruebas sin murmurar. Ahora, tenemos que tener claro lo que es la paciencia. Dice sin murmurar, sin rebelarse. Amén. Por lo tanto, hay muchos hermanos que dicen: yo tengo paciencia. Señor, gracias por este tiempo, por esta enfermedad, pero Señor, yo te pido que tú me sanes porque ya no aguanto. Eso no es tener paciencia, porque ya estamos quejándonos. Otros dicen: pero Señor, yo necesito que tú me sigas bendiciendo. Ese trabajo que tiene que llegar a mi vida, que venga pronto, porque ya no puedo trabajar con estas personas que me explotan. Eso tampoco es paciencia, porque estamos hablando, dice, sin murmurar, sin quejarse ni rebelarse. Qué importante es esto. Ahora, pregunta: ¿cuántos tienen promesa del Señor? Amén, yo tengo promesa del Señor. La Biblia tiene 31.102 versículos aproximadamente, miles de promesas, miles de promesas. Abraham dice que él obtuvo paciencia y pudo recibir las promesas del Señor. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Hebreos. En el capítulo 6, versículo del 13 al 15, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Entonces, él alcanzó la promesa del Señor. Qué importante es tener promesas en nuestra vida. Sí, yo tengo promesas de casa nueva, amén. Yo tengo promesas del auto nuevo, amén. Yo tengo promesas del nuevo trabajo, amén. Pero ¿cuál es nuestra primera promesa? La más importante, donde comienza todo, es la promesa de salvación, al creer en Jesucristo. Vamos por favor a la palabra de Dios, al libro de Hechos. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, al capítulo 16, versículo 31. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Debemos de también invocar el nombre del Señor. Dice Hechos 2:21, por favor. Vamos a leerlo en Reina Valera. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿por qué ponemos estas citas bíblicas? Primeramente en la salvación. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando tenemos nuestra primera promesa de ser salvos, porque creemos en Jesucristo y debemos de invocar el nombre del Señor para ser salvo yo y mi casa, como dice la Biblia, entonces luego podemos pedir nuestras promesas. La promesa de sanación, la promesa de restauración, la promesa de prosperidad. Es importante tener paciencia. Si tenemos paciencia, vamos a alcanzar las demás promesas. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor. Aleluya. Hay alguien quien se opone en usted y en mí para no tener paciencia. Hay alguien que se levanta para no crecer espiritualmente. ¿Quién es? Uno mismo. Uno mismo, porque no está orando constantemente muchas veces y no estamos buscando la palabra, la dirección de Dios. Es muy importante que estemos en todo momento orando,
y clamando al Señor. Hoy los hermanos, muchos hermanos son bendecidos, amén, porque buscan el rostro de Dios todos los días. Pero también hay otro grupo que quieren orar menos y recibir más bendición de Dios en la parte espiritual. En la parte natural, muchos quieren también hacer lo contrario. Quieren comer mucho y subir de peso muy poco, y lo cual tampoco es dable. Necesitamos paciencia. Dice, con la paciencia vamos a correr más ligeros y vamos a alcanzar la meta. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Con la paciencia vamos a poder encaminar nuestro corazón hacia Dios Todopoderoso. Quiero que vayamos a la palabra, a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, que dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Necesitamos ser pacientes. Y aquí hablamos de una paciencia para con nuestro prójimo, para las personas. Punto número 2. Santiago aquí nos está enseñando y nos anima a hacer una comparación con el labrador. Vamos a leer la segunda parte del versículo 7 y dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia para que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Acá habla sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. La Biblia habla en el libro de Deuteronomios, Jeremías y Joel sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuál es la lluvia temprana? Antiguamente en Palestina caía la primera lluvia en otoño, en los meses de octubre y noviembre. Y la lluvia tardía caía en primavera, en los meses de marzo y abril. Con la primera lluvia, la semilla que fue plantada germinaría. Y con la segunda lluvia, con la lluvia tardía, la semilla ya crecería, el fruto crecería. Entonces dice, el agricultor tiene paciencia. Tiene paciencia y no se queja. Hay muchos agricultores que necesitan mucha lluvia, pero dice que el tiempo es del Señor. Él está en control de cualquier situación. El libro de Job en el capítulo 38 dice que el Señor hace llover en la tierra deshabitada, que Jehová sacia la tierra. Dice Job también que el Señor hace crecer la tierna hierba en el campo. Él hace llover sobre los justos y sobre los pecadores. Él hace llover y Él hace de nosotros lo que mejor le parezca. Él tiene el control de su vida y de la mía. Ahora usted dirá, momentito, ya la ciencia está avanzando. Hoy tenemos agua para los agricultores, para los labradores, porque hay represas. Amén. Pero ¿quién llenó esas represas? Fueron los deshielos de los glaciares, fueron las lluvias. Y hasta el momento la ciencia, que está tan adelantado, no puede crear nubes y crear agua. Todo está bajo la voluntad del Señor. Qué importante es esto. Hay diferentes profesiones, así como el labrador, así como un contador, un médico, un abogado, un ingeniero, necesita tener paciencia. Los hijos de Dios necesitamos aún más tener paciencia. Un joven va a la universidad, va a postular, ingresa, cuando estudia y es paciente. Porque muchas veces no ingresa al primer intento, va al segundo o al tercer intento. Al final
logra ingresar, pero con paciencia va a poder avanzar en su vida. Los hijos de Dios necesitamos paciencia para poder orar, para poder clamar al Señor, para poder esperar su salvación, su provisión, la prosperidad que Él nos prometió, junto a los frutos del Espíritu, que usted ya los conoce, que es amor, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es importante la paciencia en nuestra vida. Con la paciencia, las esposas ganarán al esposo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, que las esposas convertidas, las que creen en el Señor Jesucristo, ganarán al esposo no convertido sin palabras, sin murmurar, sin quejarse, con paciencia. Punto número 3, la animación a la venida del Señor Jesucristo. En el versículo 8 del capítulo 5, lo que hemos leído en Santiago, dice lo siguiente: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Nuevo Testamento no nos dice ni el día ni la hora de la venida del Señor, mas sí nos explica que Él vendrá como un relámpago. Quiero que leamos Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo vendrá como ladrón nocturno. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Habla de ladrón en la noche. Hay muchos que se confunden y dicen como ladrón de medianoche. Y al decir medianoche estamos diciendo que son las 12. No, la Biblia dice como ladrón en la noche. No se sabe la hora, el día. Mas dice que nosotros debemos estar velando, esperando, gozosos en oración. Quiero que vaya la palabra de Dios a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice Primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora, nos pide que estemos velando y en oración. Hay muchas personas que dicen, el Señor todavía no ha venido. Es la época antigua donde estaba Santiago y decía que teníamos que estar velando y esperando. Hay muchos que se desaniman y dicen, ¿cuándo vendrá el Señor? El hecho que el Señor demore no está diciendo que se ha olvidado o ha cambiado de plan. Él vendrá, Él lo prometió y Él vendrá. Es su función y la mía esperar orando. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Y dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Tenemos que estar velando y cuidando nuestra vida espiritual. Es bueno tener bendición económica, amén, pero primero es la espiritual. Debemos de en la iglesia estar alimentando en una manera espiritual, crecer en número, pero crecer espiritualmente. Es necesario tener en mi vida el deseo de buscar a Dios, de mantener la santidad, porque Él es santo. Y si Él es santo, yo tengo que acercarme a Él en santidad, si no, no voy a poder estar al lado de Él. Cuidemos nuestro servicio, cuidemos el ministerio. El uniforme, la iglesia no se mancha. Anhelemos la santidad, anhelemos servir en santidad, porque sin la santidad no vamos a poder estar al lado del Señor. Punto número 4, exhortación a no quejarse. El versículo 9 dice de Santiago, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados.
He aquí el juez está delante de la puerta. Hay un proverbio que utilizan las empresas que dice: el éxito vendrá cuando dejemos de culpar y asumamos nuestra responsabilidad de las acciones tomadas. Es más fácil echar la culpa a los demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil aceptar nuestros errores. Hoy tenemos familias que en vez de estar unidas se están hiriendo. Están continuamente reclamando a los hijos o a los jóvenes: no estás orando, no estás ayunando, en esta casa no hay paz, algo estará pasando, algo estarás haciendo tú. Y siempre estamos tú, cuando debemos decir: soy yo. Porque con mi ejemplo, con mi amor, con mi testimonio, con los frutos que yo tengo, voy a poder ganar mi hogar hacia Cristo, con la paciencia. No juzgando, no echando la responsabilidad a los nuestros. Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hoy el esposo y la esposa tienen que estar unidos orando, animándose. Anime, ame, incentive a sus seres queridos para que el Señor establezca, fortalezca, afiance su presencia en su hogar. Dejemos de estar señalando. Muchas veces queremos pedir explicaciones. Y al pedir explicaciones ya estamos murmurando, ya estamos rebelándonos. Paciencia es la habilidad de soportar, tolerar sufrimientos, pruebas, molestias, ofensas. No quejándose ni rebelándose sin murmurar. Aceptando lo que vivimos, porque el Señor tiene control de mi vida y de su vida. Jesucristo no pasará por alto cuando nosotros echemos culpa a los demás. Por eso yo le pido en el amor de Dios, no señalemos. La Biblia dice que no debemos de señalar. Jesucristo no pasará por alto cuando señalemos y echemos la culpa a los demás. Levantemos nuestra mano para poder bendecir, para poder invitar a mis seres queridos, a mi familia, para orar juntos, para ayunar juntos, para estar velando y estar a la espera de la venida del Rey de Reyes. Menos desesperación y más unión para estar atentos. Punto número 5. Una exhortación a ser pacientes como los profetas. El versículo 10 dice de Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La iglesia antigua tuvo grandes ejemplos. Usted conoce la historia de Job. Job nos enseña tanto que ahí solamente había un responsable y Job decía: yo y yo. Algo pasaba, yo era el responsable. Job nos enseña eso. Jeremías, que fue llamado desde muy joven a hablar de parte del Señor. Lo conocen como el profeta que lloraba mucho, porque tenía la misión del Señor de hablar al pueblo de Israel y decir que se arrepienta. Fue muy difícil. Quiero que vaya la palabra de Dios conmigo a la primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 20. Dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hoy queremos nosotros vivir bendición y bendición.
Hoy queremos la gloria sin pasar por la cruz. Tenemos ejemplos de grandes hombres de Dios. Usted me dirá, sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pablo fue en el Nuevo Testamento, sí, pero hace muchos años de Pablo. Hay un gran hombre de Dios, predicador en estos últimos tiempos. Dice que su esposa, él lo cuenta en su testimonio, usted lo puede buscar en las redes, su esposa fue operado 20 veces de cáncer. Su hija, 2 de sus hijas fueron operadas de cáncer. Y su nieta, muy pequeña, murió de cáncer. Si cuando nuestros hijos fallecen, para un padre es antinatural, no es normal, usted se imagina ver a un nieto. Qué duro y qué difícil debe ser. Este hombre de Dios dice así: yo conozco la paciencia y también conozco estar cerca de la incredulidad. Porque cuando hay desesperación, cuando hay impaciencia, nos lleva a un camino oscuro. Y ese camino oscuro es la incredulidad. Con la incredulidad no vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a poder estar solamente con Dios cuando seamos pacientes y tengamos nuestra vida rendida a Él. Hechos, capítulo 5, versículo 41. Eso toca mucho el corazón. Cuando los apóstoles fueron prisioneros, fueron al concilio, fueron juzgados, ellos ¿cómo salieron? Tristes. Vamos a leer Hechos capítulo 5 versículo 41. Dice la palabra: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Dice que ellos fueron dignos de padecer, salieron del concilio y luego empezaron nuevamente a seguir predicando la palabra de Dios. Ellos sabían que en todo momento Dios Todopoderoso estaba a su lado. Pablo estaba a medianoche, prisionero, y en vez de quejarse de dolor, levantaba salmos, adoraba al Señor. Él sabía que ya estaba cerca de su Señor. Tenía paciencia. ¿Paciencia para qué? Para soportar esos momentos difíciles, sin quejarse y sin rebelarse, sin murmurar. Hoy, ¿en qué nos estamos convirtiendo nosotros? Si practicamos algo, nos volvemos más expertos. Hoy usted está practicando la paciencia en su hogar. Estamos estudiando la palabra de Dios, porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios día y noche, nos vamos a volver expertos en el conocimiento del Señor. Si yo tengo paciencia todos los días y la pongo en práctica, voy a ser un experto en paciencia. Pero si yo en mi casa estoy continuamente juzgando, buscando culpables, yo voy a ser experto buscando culpables. Y cuando yo camine a través de las semanas y los meses, siempre miraré culpables, siempre miraré responsables. ¿Qué estamos practicando hoy en nuestros hogares? En este tiempo es necesario tener paciencia. No sabemos qué es lo que usted puede estar viviendo, qué es lo que puede estar atravesando en su vida. Pero si usted tiene paciencia, va a poder pasar esa tribulación, esa aflicción, porque el Señor se gozará con su presencia al lado suyo. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Tener paciencia es tener capacidad para tolerar y sufrir adversidades, calumnias, persecuciones, sin rebelarse, sin murmurar. Hoy
Yo lo animo a usted a que tenga paciencia. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Tenga paciencia. Hoy hemos terminado una oración de 24 horas como la iglesia Tierra Fértil. Todos los que congregamos nos hemos unido a orar. Pacientemente, familia por familia, agarró una hora y una hora tenía que orar. La siguiente familia una hora y fueron 24 horas de oración. ¿Y por qué hemos orado? Por bendición. Hemos orado para que el Señor tenga misericordia de esta ciudad, donde usted y yo vivimos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 13 al 15. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, si os enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La Biblia habla de lluvia. Cuando dice que no hay lluvia, está hablando que va a haber hambre. Cuando habla de lo que es la langosta, habla de destrucción, de frutos, de empresas, de trabajo. Son 3 millones de peruanos que han perdido el empleo. Si usted se multiplica solamente por 2 personas que se ha casado, son 6 millones. Usted dirá, no, pero algunos son solteros, pero otros tienen hijos. Solamente para sacar una media, estamos hablando de 6 millones de peruanos que no tienen un sustento y no tienen alimento que llevarse a la boca. Dice que más de 7 millones de emprendedores cambiaron de rubro. Tenían una empresa que iban ganando para poder invertir. Hoy han cambiado de rubro para poder sobrevivir. Dice la Biblia que si se humillare mi pueblo, ya nos hemos humillado, amén, pero de repente aún nos falta aprender a humillarnos, porque dice la palabra de Dios que el Señor tendrá abierto sus ojos y sus oídos. ¿Por qué sus ojos? Porque de repente estamos orando con las manos levantadas, puestas en pie. Pongámonos de rodillas para poder orar pacientemente al Señor. Y pacientemente esperaremos su respuesta, porque Él sabe lo que hace. Vamos a orar para poder clamar por Arequipa, por esta ciudad, por su vida y por todos aquellos que nos puedan ver. Dios Padre, en el nombre de Jesús, hoy me pongo de rodillas, me postro ante ti. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, por esta tierra, por esta ciudad. Señor, te pido la paz para esta ciudad de Arequipa. Hemos hecho lo malo frente a tus ojos, Señor. Hemos sido en pos de otros dioses. Se ha cometido idolatría, transgresión. Hoy, Señor, te pido que perdones esta tierra y la sanes, la cures, Señor. Te necesitamos a ti, Padre. Tu palabra dice que si se humillare mi pueblo, yo soy tu pueblo. Por eso hoy me humillo, Señor, y te pido perdón por cada habitante de esta ciudad. Escucha, Señor, el clamor de todos nosotros. Míranos, Padre, estamos ante ti rendidos. Solamente mi socorro vendrá de ti. Hoy te pido perdón. Y sé tú, Señor, tu diestra poderosa, que nos libre de toda pestilencia, de toda plaga. Padre, también te pido por esas familias que en estos momentos están pasando dolor y aflicción porque tienen seres queridos que están internados en los hospitales. Te pido que pongas paz y consuelo en todos ellos. Señor, enséñame a tener paciencia para poder esperar tu bendición, para poder esperar tu palabra en mi vida. Señor, enséñame a tener paciencia
con mi familia. Enséñame a tener paciencia con mi prójimo. Enséñame a tener paciencia para poder atravesar el valle de sombra. Enséñame a tener paciencia para poder crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por estos momentos y por escuchar esta oración que la realizamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si usted nos está viendo por primera vez y la palabra de Dios tocó su corazón a través de esta prédica y sintió que su vida tal vez estaba vacía, no tenía sentido ni dirección, lo invito a que haga conmigo esta oración de fe. Señor, Dios de misericordia, reconozco que he pecado en contra tuyo y que a consecuencia de este pecado me alejé del camino que tú habías trazado para mi vida. Muchas veces me he levantado en contra de tu santo nombre, pero tú llegaste justo a tiempo a mi vida. Hoy decido tomar esta oportunidad que tú me das y quiero declarar en libertad que creo en ti, Jesucristo. Creo que fuiste crucificado por mis pecados, que moriste, pero que has resucitado, que estás vivo, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, que te recibo como mi único Señor y Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has dejado de ser una creación y ahora eres hijo de Dios. No dejemos que ese hambre, que esa sed por la palabra de Dios se apague en nuestros corazones. Yo te invito a que comiences a leer más la palabra de Dios para que conozcas más de su amor y de las hermosas promesas que están ahí para todos nosotros que somos sus hijos. En estos tiempos de cuarentena, te invito a que puedas buscarnos en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram para que puedas saber más de nosotros. Somos Iglesia Tierra Fértil. Y cuando todas estas restricciones sean levantadas, busca una iglesia donde congregarte. Busca estar cerca de hombres y mujeres que te den palabra, que te den alimento de Dios. Si tú vives en Arequipa, cerca del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, ven y búscanos. Somos Iglesia Tierra Fértil. Dios te bendiga.